buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal después de un largo y merecido periodo vacacional. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito del papel del fluido de corte en los procesos de rectificados convencionales. Como todos sabéis, el fluido de corte tiene básicamente tres funciones. La primera es lubricar la zona de contacto entre pieza y muela. La segunda es evacuar la viruta que se genera durante el proceso, evitando que se quede adherida a la superficie abrasiva de la muela. Y la tercera es la refrigeración de todo el proceso. En este vídeo nos vamos a centrar en este último aspecto, es decir, la acción refrigerante del fluido de corte. Para ello vamos a distinguir dos zonas bien diferenciadas dentro de nuestro proceso, la zona de contacto y la zona de no contacto. Como ya hemos explicado en vídeos anteriores, la zona de contacto entre pieza y muela es una zona, vamos a decir, complicada desde el punto de vista térmico. Así, es una zona en la que se superponen varios efectos. En primer lugar, tenemos el contacto directo entre cada grano y la pieza, que genera unas temperaturas de pico muy elevadas y de muy corta duración. En vídeos anteriores hemos visto cómo esas temperaturas o esos picos de temperaturas tienen muy poca influencia en la pieza final. Sin embargo, la acumulación de todas esas temperaturas de pico generadas en la interacción de cada grano con la pieza genera una temperatura de fondo que ya tiene una mayor duración y que sí que puede dar pie a daño de origen térmico en la pieza. Si hacemos caso a los estudios clásicos, por ejemplo, Malkin decía que una cantidad tan grande de energía en tan poco espacio y en tan poco tiempo generaba que directamente todo el fluido de corte que penetrara en la zona de contacto se evaporara, de tal manera que a efectos térmicos el contacto entre pieza y muela era un contacto que se producía en seco. Estudios más recientes, como los de Marinescu en su libro Tribology of Abrasive Machining Processes, decía que es cierto que se puede producir una evaporación del fluido de corte, pero desde luego no es despreciable la cantidad de calor que evacúa. Ellos hacen unos cálculos y establecen que, en el mejor de los casos, el fluido de corte puede evacuar entre un 5 y un 10% de la energía puesta en juego durante el proceso. Evidentemente, esta cantidad es muy pequeña y alguno puede pensar, desde el punto de vista térmico no tiene mucho sentido la presencia del fluido de corte. Sin embargo, esto no es correcto porque, como hemos dicho, había dos zonas en la pieza rectificada, ¿no? La zona de contacto entre pieza y muela y la zona de no contacto. En esta zona de no contacto las temperaturas son bastante importantes. De hecho, como vemos en la figura de la izquierda, si nosotros no tuviéramos fluido refrigerante y midiéramos la temperatura del punto A lo largo de sucesivas pasadas, la pieza iría calentándose progresivamente. Este aumento de temperaturas seguramente generaría cambios en las dimensiones de las piezas rectificadas, produciendo una falta de precisión del proceso. Teniendo en cuenta que el rectificado es un proceso que se caracteriza por su precisión y su exactitud en las cotas conseguidas, evidentemente esto es un efecto absolutamente indeseado. Si nosotros aplicamos el fluido de corte, vemos qué es lo que pasaría en la imagen de la derecha. En ese gráfico se muestra cómo la temperatura del punto A se mantendría totalmente constante a lo largo de todo el proceso. Fijaros, si esto es importante, que en las máquinas de última generación no solo existe un dispositivo de filtrado y acondicionamiento de taladrina desde el punto de vista de limpieza, sino que también existen refrigeradores para tenerla a una temperatura adecuada para nuestro proceso. A la hora de aplicar nuestros fluidos de corte en rectificado, es muy importante controlar aspectos como el caudal y la presión. Otro aspecto muy importante es la orientación de la tobera que va a proveer de fluido de corte al proceso. Los manuales clásicos sugieren que la mejor manera de orientarla es de tal manera que el flujo sea prácticamente tangencial a la velocidad de corte y esté directamente orientado a la zona de contacto. Así que ya sabéis, para nuestros procesos de rectificado, presión, orientación de la boquilla y caudal adecuado. Como veis, el tema del fluido de corte y su acción refrigerante no es algo tan sencillo como a priori pudiera parecer. Evidentemente, todas las conclusiones e ideas que hemos estado trabajando en este vídeo son aplicables únicamente a rectificado convencional. Aquellos casos en los que tenemos rectificados con altas tasas de arranque de material como el creep feed grinding o rectificado de perfiles complejos como pueden ser el rectificado de engranajes, vamos a decir que siguen otras reglas y que merecen un vídeo individual para analizar qué es lo que pasa. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Ya sabéis, dejadnos vuestras opiniones en comentarios, seguidnos en nuestras redes sociales y recordad que rectificar es de sabios. ¡Hasta luego!